Profe, después de esta clase definimos fecha parcial también, ¿no? Sí, sí, lo definimos al final. ¿Mm? Bien, Bien, profe. sí, porque ya terminamos con este capítulo y definimos la fecha para el parcial. No hay problema. ¿Mm? Bien, profe. Gracias. Bien, entonces, volvemos a volvemos a las diapositivas ahí. Entonces, decíamos nuestro instrumento de inducción. ¿Mm? Instrumento de inducción, en este caso un instrumento eh, analógico, ¿no es cierto? Y que se basa en en el movimiento de un disco o la rotación de un disco para producir el registro de lo que sería la energía eléctrica. ¿Mm? Y muy utilizado en en, como elemento registrador de ese parámetro que es entregado por la empresa proveedora de energía y que de alguna manera el consumo lo hace el usuario domiciliario. Bueno, el instrumento de inducción consta, en la diapositiva lo que vemos es un corte, un corte longitudinal y transversal, ¿no es cierto?, de las características o de elementos fundamentales de ese instrumento. Básicamente se basa en un bobinado, ¿no es cierto?, en un bobinado que acá en la figura lo vemos como particionado en dos, con la denominación de S1 y un bobinado S2. En realidad son dos bobinados, si bien lo vemos como tres porque uno de ellos está dividido, ¿no es cierto? Esos bobinados en realidad también disponen de entrehierros como para concentrar el flujo magnético. Y básicamente disponen de un entrehierro entre partes de ese entrehierro, que es donde se ubica el disco, donde está ubicado un disco. Ese disco produce un giro que de alguna manera es el elemento fundamental, es el parámetro al que se va a evaluar o se va a medir su giro, es decir, a través de contar las revoluciones por minuto que produce, y de alguna manera eso nos va a producir la integración en valores energéticos de transferencia entre el proveedor y el consumidor, de energía eléctrica entre proveedor y consumidor. Eh, Como vemos, son todos elementos, y bueno, dijimos que es un instrumento analógico que, a diferencia de los que veníamos viendo hasta ahora, ¿qué características tiene? Que, a ver, los instrumentos que habíamos visto, el típico voltímetros, amperímetros, batímetros incluso, vimos que estos instrumentos siempre producían, cuando eran excitados, producían un giro, y luego de ser, cuando se terminaba esa excitación, esos instrumentos retornaban a una posición, si se quiere, de equilibrio inicial. En cambio, este tipo de instrumentos no tiene esos dispositivos que producen ese efecto. Justamente funciona prácticamente como un motor, en realidad es un motor, es un motor de inducción, o sea, funciona en las mismas condiciones que el motor de inducción que ustedes lo estudian en la materia de máquinas eléctricas, o sea, porque está permanentemente girando, bueno, por supuesto cuando es excitado. Entonces no tiene un desplazamiento angular, ¿no es cierto?, un movimiento, un desplazamiento angular, y luego retorna a la posición de equilibrio cuando es desexcitado. No, supongamos que este instrumento
no tenga, o en sus bobinados no tenga la influencia de corrientes eléctricas, bueno, a lo sumo se va a detener el giro del disco, ¿no es cierto? Pero si no, el disco está continuamente circulando, girando. Bueno, como dijimos, ahí tenemos un corte frontal, así un corte vertical, ¿no es cierto?, el frente, que nos permite ver los dos bobinados, el S1 y el S2, y los circuitos magnéticos que abrazan esos bobinados como para dar continuidad a la circulación del flujo, flujo FISU1 y FISU2, consecuente con las denominaciones anteriores. Y también tenemos un corte también que nos permite apreciar, ¿no es cierto?, la conformación del bobinado y el circuito magnético S2 y FISU2, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera se ubican esos bobinados así en 90 grados como para dar una estructura de conformación del instrumento, de estructura física de conformación. Bueno, el instrumento en sí, como hemos podido ver en el esquema anterior, está constituido básicamente por los dos bobinados y por el disco. En la fotografía que se observa en la diapositiva, bueno, ahí no se registran o no se ven porque están en la parte posterior los bobinados, pero sí se observa parte del disco, se observa su eje, ¿no es cierto?, y los pivotes, lógicamente, inferior y superior que contienen o que de alguna manera enclavan ese disco, ¿no es cierto?, y permiten únicamente el movimiento de rotación. Y lo que sí es notable en este caso es el elemento registrador, el elemento que nos va a permitir efectuar la lectura. En este caso vemos que es un mecanismo que consta de relojes, diríamos, ¿no es cierto? O sea, de registradores que están conformados tipo relojes, reloj de hora, de tiempo, y que de alguna manera cada uno de ellos está basado en ciertas unidades. La unidad, la decena, la centena, la unidad de 1000 y en este caso hasta 10.000. Es decir, cada uno de los numerales, de los números que tienen su posible marcación, ¿no es cierto?, me va a indicar un número con una constante que inclusive está marcada a la par de del registro de esos relojes, ¿no es cierto? Bueno, lo que hace este elemento es similar es un trabajo, es producirnos la indicación del consumo de energía basado en registros similares al odómetro del auto. Al odómetro del auto. Es decir, de alguna manera está contando cantidad de giros y a través de una constante los está manifestando, ¿no es cierto?, como en unidades de kilowatt hora. El kilowatt hora sería la unidad de energía que se utiliza en la comercialización de la energía eléctrica, ¿no es cierto? Nosotros vemos que la unidad, a ver, recordamos un poquito eso, que conceptos que vienen desde física, la unidad de potencia, sabemos que es el vatio, ¿no es cierto? En este caso, como los valores son, los números expresados en vatios son muy grandes, entonces se utiliza la unidad múltiplo, que es del kilovatio. Pero como no es un medidor de potencia, sino de energía, entonces lo que necesitamos es una expresión en potencia por unidad de tiempo. La unidad de tiempo que prevé el sistema técnico, ¿no es cierto?,
El sistema internacional debería ser el segundo. En este caso, el sistema internacional debería ser el segundo. Pero como eso implicaría también una numeración muy alta, es decir, números muy grandes necesarios a expresarse, entonces se utiliza una unidad múltiplo de ese segundo, que es la hora. Por eso la unidad es la del kilowatt hora. Esa es la unidad que utilizan este tipo de instrumentos. Bueno, sí, acá en la fotografía es permisible ver, fíjense en 4 terminales de conductores, ¿no es cierto?, que son los que estamos indicando acá. Esos serían los extremos de los bobinados, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, volviendo a un esquema físico de funcionamiento, un poco que nos va a ser útil para describir el principio de funcionamiento de estos instrumentos, se basa en una interacción. O sea, volvemos un poco a lo que habíamos visto originalmente o en los primeros instrumentos, esa posibilidad de crear una fuerza, a partir de la existencia de un campo magnético, de una corriente eléctrica y de un lugar para que exista esa corriente eléctrica. ¿Se acuerdan? Recuerdo que esa ecuación que teníamos, que decíamos que la fuerza era igual al producto de la inducción de B multiplicada por I, por la corriente, y por la longitud del conductor. Bueno, un poco recurrimos a esa, o a lo producido, a lo que produce esa situación o ese efecto electromagnético. En este caso, ¿basado en qué? ¿En qué cosa? En que nosotros tenemos que por el bobinado, los bobinados eléctricos van a circular corrientes eléctricas, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se conectan a esos bobinados los sistemas eléctricos que son de provisión domiciliaria, los de 220 volts, por ejemplo, en el caso de nuestro país. Lógicamente, tenemos esa tensión aplicada y esa corriente aplicada similar a la que nosotros aplicamos a un batímetro, entonces van a producir circulación de corriente en ambos bobinados. Y esa es una condición muy importante, que ambos bobinados estén excitados. Si uno de ellos no está excitado, ya sea el S1 o el S2, cualquiera, es decir, tenemos excitación en solo uno de ellos, no va a funcionar este instrumento. Necesita que los dos estén excitados. Bien. Pero entonces consideramos uno de ellos cualquiera, ¿no es cierto? Supongamos el S1 y vamos a ver que es el bobinado, uno de esos bobinados, y nosotros nos vamos a remitir al gráfico que tenemos a la derecha. Supongamos que en el bobinado, bueno, supongamos en el FISU 1, ¿no es cierto? El bobinado 1 va a producir ¿qué cosa? La circulación de la corriente va a producir un campo magnético, ¿no es cierto?, alrededor del bobinado, como es característico, ya lo sabemos nosotros, porque por los análisis que hacemos de magnetismo o de electromagnetismo. Ese campo magnético, digamos que va a producir líneas de fuerza que van a estar ubicadas ¿a dónde? Esas líneas de fuerza van a estar ubicadas en todo el espectro a donde que tiene influencias el campo magnético de ese bobinado. Pero ¿qué va a pasar? Ese campo magnético va a encontrar un camino de circulación, ¿no es cierto?, en donde, en el disco, justamente, en ese disco, que es un disco de aluminio. Entonces el aluminio sabemos que es un medio propenso para circular corriente eléctrica, ¿no es cierto? Y basado en las leyes, en las mismas leyes que utilizábamos en los instrumentos anteriores, se va a producir una circulación de corriente. ¿Pero qué corrientes van a ser esas? Va a ser las corrientes de Foucault.
Foucault. ¿Se acuerdan las corrientes de Foucault que se producían en las partes metálicas, ¿no es cierto? ¿Debido a qué cosa? A la variación de los campos magnéticos. Ya sabemos que este es un campo magnético alterno. Entonces el campo magnético alterno está variando justamente con una función de ese tipo, del tipo sinusoidal. Entonces se va a producir una circulación de corrientes de Foucault. Esas corrientes de Foucault, bueno, van a conformar la parte, digamos, el parámetro de corrientes que necesitaba justamente la fórmula que nosotros aplicábamos o que teníamos en cuenta en los instrumentos. Sumado eso a la inducción magnética a la que se ven afectados por los bobinados, tanto el FISU 1 como el FISU 2, entonces con esas corrientes y con las líneas posibles de caminos, o sea, de especies de conductores que de alguna manera lo van a proporcionar al disco, ¿no es cierto? Se tienen los tres elementos que se necesitan, ¿no es cierto? Que era la inducción magnética, la corriente eléctrica y el camino, ¿no es cierto? Y la longitud que necesitan para qué cosa? Para crear una fuerza. Entonces se va a crear una fuerza, por ejemplo, debajo con mayor intensidad debajo de cada uno de estos bobinados. Esa fuerza que va a tener una dirección tangencial, ¿no es cierto?, al radio de todo este disco. Por lo tanto, si esa fuerza la tenemos ubicada en una posición tal como la señalada, va a crear un momento o va a crear una cupla, ¿no es cierto?, al centro de gravedad de este disco, o al centro del disco, el centro de giro del disco. Por lo tanto, eso va a hacer que ese disco comience a girar. Bueno, ese efecto que nosotros hemos manifestado para uno de los bobinados, ¿no es cierto?, en relación al flujo magnético y al camino de corrientes, ¿no es cierto?, se produce para los tres bobinados, teniendo en cuenta que tres son los bobinados que nosotros tenemos ahí, dos de ellos circulados por el mismo flujo y el tercero por un flujo FISU 2, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos tres fuerzas, podríamos decir, tres fuerzas resultantes que van a sumar sus efectos como cuplas de rotación del disco. En definitiva, ¿en qué concluye todo eso? Que el disco comienza a girar con un determinado sentido de rotación, ¿no es cierto? Fíjense en que esa fuerza, cuanto mayor sea los flujos que tengamos o la inducción que lo producen, mayor va a ser esa fuerza. Y eso a su vez va a ser mayor cuanto mayor sean las corrientes que circulen por los bobinados. Y eso va a ser directamente proporcional ¿a qué? A la corriente que circulan por esos bobinados, que en definitiva es proporcional a la potencia y a la energía que se pone que se transmite, ¿no es cierto?, a través de estos bobinados. En definitiva, nosotros podríamos resumirlo en función de la potencia que nosotros le estamos entregando a estos bobinados. Esa corriente va a ser proporcional a la potencia que estamos entregando. Entonces no va a ser otra cosa que un batímetro de rotación, este instrumento, que es un batímetro, es decir, va a medir la potencia, pero la va a manifestar como la rotación del disco, con una velocidad tal que va a depender justamente de la potencia transmitida. Bueno, entonces nos quedamos un poco con esa situación en la que, debido a la circulación de corriente, que esa sería la excitación, la entrada a este sistema, y el resultado, ¿cuál va a ser? El giro del disco, el giro del disco que nosotros tenemos en ese instrumento. Fíjense, acá nosotros tenemos un esquema que de alguna manera nos muestra, bueno, si se quiere, en una forma un poco más sencillo, dos bobinados los dos bobinados o el bobinado particionado que decíamos, que sería el bobinado
que nosotros vemos en la parte inferior, y otro bobinado, ¿no es cierto?, que es el bobinado que por los circulan. Por cada uno de ellos circulan, ¿se acuerdan? El flujo phi sub 1 y el flujo phi sub 2. Eso producían la rotación del disco por los efectos que mencionamos recién, ¿no es cierto? Y este disco comienza a girar. Entonces, el funcionamiento de este instrumento va a depender exclusivamente de la rotación de ese disco, y más precisamente de la cantidad de vueltas que realice ese disco. Ese disco es un disco, bueno, metálico, ya lo dijimos, de aluminio, va a tener, va a poder girar en relación a su eje, eso es eje sostenido por pivotes, y bueno, vemos todas las partes que de alguna manera habíamos mencionado recién, los bobinados, los núcleos de esos bobinados, el entrehierro, ahí se ubica el disco. Después, ¿qué es lo que observamos como importante? Vemos los extremos de los bobinados, que serían dos para uno de los casos y dos para el otro caso. Ya dijimos dos bobinados. Esos extremos, ¿no es cierto?, se conducen y se conectan a 4 puntos, que son esas especies de delgas que vemos ahí, que en definitiva no es otra cosa que los bornes de conexión o la bornera de conexión del instrumento. Si recordamos y relacionamos esto con lo que era un batímetro tenía 4 puntos de conexión. Bueno, justamente acá también tenemos esos 4 puntos de conexión, que son los 4 extremos de bobinados y que están conectados a la bornera de conexión de este instrumento. Si observamos acá otro elemento característico, que es un imán permanente, que de alguna manera produce el freno del disco en caso de que nosotros tengamos una situación de no consumo, es decir, imaginemos que la carga, que no estemos consumiendo más nada, que la corriente de carga sea igual a cero, que entonces no debería, por lógica, indicar nada este instrumento. Indicar nada para este instrumento sería que detenga su giro. Como la detención normalmente no se hace en forma intempestiva, o sea, abrupta, se hace con una cierta, es decir, va a existir una cierta inercia en el movimiento, que o sea, venía en movimiento y va a tender a continuar con ese movimiento. Entonces ese movimiento extra, ¿no es cierto?, después de haber registrado un consumo cero, es el que se debe evitar. Entonces justamente el imán que nosotros tenemos ahí produce ese efecto. Tratar de frenar y hacer que la detención del disco sea lo más rápido posible o en el menor tiempo posible en relación a al registro de consumo cero. Bueno, existen relaciones que de alguna manera manifiestan o demuestran analíticamente el funcionamiento de este instrumento. En realidad se basan en qué cosa. Es lo mismo que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Entonces teníamos una fuerza, esa fuerza producía una cupla o un momento motor, ese momento motor va a producir el giro y eso se transforma en definitiva en la velocidad, en la rotación a una cierta velocidad del disco. Bueno, cada uno de estos bobinados va a proporcionar una fuerza que crea una cupla, y eso se manifiesta con ecuaciones similares a las que habíamos visto antes. Por ejemplo, pueden decir que va a haber un flujo variable que va a ser el flujo máximo por el seno de omega t en uno de los bobinados, y en el otro bobinado va a ser flujo, bueno, acá debería decir 2, perdón, ¿no? Flujo 2, ¿no es cierto?, igual al flujo máximo 2 por el seno de omega t más beta. Es decir, beta va a ser el ángulo de desfasaje eléctrico entre los flujos de ambos bobinados, que es similar al de la desplazamiento eléctrico entre las corrientes por cada uno de los bobinados. Es decir, similar a lo que vimos para instrumentos electrodinámicos.
Bueno, cada uno de esos flujos variables va a producir fuerzas, ¿no es cierto? Esas fuerzas van a producir cuplas, cada una de esas cuplas va a contribuir a la circulación de estos instrumentos. Existe toda una teoría, ¿no es cierto?, basada en relaciones que finalmente llegan a una ecuación tal como la que nosotros tenemos o la que vemos en el tercer orden, ¿no es cierto?, de estas ecuaciones escritas en la diapositiva. Es decir, que el ángulo de rotación alfa, que ahora vemos que no es un ángulo que se produce y se detiene, sino que es un ángulo que va variando constantemente, va a ser proporcional a qué cosa? A la frecuencia, a la corriente por cada uno de los bobinados y al seno del ángulo de desfasaje entre esas dos corrientes. Fíjense, una de las diferencias que podemos notar acá, y sin haber hecho todo el análisis total, ¿no es cierto?, del desarrollo de esas ecuaciones, que sí en el apunte, sí en el, en la bibliografía, ¿no es cierto?, ustedes lo tienen, lo pueden ver, y aunque más no sea leerlo, como para entender de dónde proviene, se llega a una ecuación tal como esta. ¿En qué se diferencia de los instrumentos electrodinámicos? En los instrumentos electrodinámicos era el producto de las corrientes por el coseno del ángulo de desfasaje entre ellos. En este caso es el producto de las corrientes por el seno de desfasaje entre el ángulo de cada una de estas corrientes. Esa es la diferencia, o sea, algo muy parecido a lo que teníamos visto anteriormente. Bueno, repito que en la bibliografía está provisto todo el desarrollo de esto, de todos modos es a título informativo. Vimos que una parte importante de este instrumento, además de todo, del disco y de los bobinados que hacían girar ese disco, era ese mecanismo de relojería que teníamos, que de alguna manera es el registro ciclométrico. ¿Por qué ciclométrico? ¿Por qué registro? Porque de alguna manera va contando, va tomando datos. ¿Por qué ciclométrico? Porque mide las vueltas, la cantidad de vueltas de ese disco y lo registra con la unidad que vimos, ¿no es cierto?, que era kilowatt hora. Por eso cada instrumento va a tener una constante de giro que va a estar en cantidad de kilowatt por giro, o cantidad de vueltas, en realidad es así, ¿no? Cantidad de vueltas por kilowatt hora. Pero bueno, el mecanismo de relojería, que si se quiere, este mecanismo que de alguna manera produce, ¿qué es lo que está haciendo? Está integrando el tiempo, ¿no es cierto?, a la medición de potencia. ¿Se acuerda que dijimos que este instrumento de alguna manera está registrando la potencia? Era similar al que vimos, al instrumento electrodinámico, está registrando potencia. Si nosotros le incorporamos de alguna manera o por algún mecanismo la variable tiempo, entonces esa potencia se va a transformar en energía. Y eso es justamente lo que está midiendo este instrumento. Entonces, en definitiva, este instrumento nos sirve como este instrumento de inducción nos sirve como instrumento medidor de la energía eléctrica. Y es, como ya lo dijimos al principio, es el instrumento usado por las empresas proveedoras de energía a las viviendas o a cualquier usuario en realidad, ¿no? Y por eso lo tenemos al frente de nuestra casa. Bueno, como instrumento, entonces como instrumento analógico, produce un giro. Este giro es, digamos, es el giro del disco que hace girar, por ejemplo, este eje, que está en una posición vertical. Este eje, en esa posición vertical, tiene un tornillo sin fin, ¿no es cierto? Y ese tornillo sin fin hace girar esta especie de volante que tenemos ahí, y a partir de ese giro de ese volante es transmitido ese giro a cada uno de los relojes que nosotros tenemos con diferentes constantes, ¿no es cierto?, de variación o constantes de giro. Eso hace que cada uno de
ellos, ¿no es cierto?, pueda proporcionar una variación que está basada justamente en la velocidad de giro, ¿no es cierto? Y que de alguna manera transmite una unidad a cada uno de los elementos que van a conformar a posteriori la medición de energía. Bueno, los primeros registros ciclométricos tenían una conformación como la que vemos en la primera figura. Después, a posteriori de ellos, se construyeron ya a partir de un tambor, y cada una de las numeraciones que indicaba este tambor estaba registrando también los diferentes números que podían integrar la cifra total de energía que proporciona este elemento, este registro ciclométrico. Lo importante es reconocer que el registro ciclométrico, este dispositivo lo que hace es integrar la variable tiempo a la medición de potencia para que el parámetro potencia se transforme en energía. Eso es lo que nos proporciona este registro ciclométrico. Bueno, lo importante también desde el punto de vista del usuario o del operador que manipula este instrumento, fundamentalmente es la conexión, digamos un poco como todos los instrumentos. Básicamente lo que más interesa es cómo lo vamos a usar y dentro de lo que es ese uso, cómo lo vamos a conectar. Bueno, acá sí nos retrotraemos a todo lo que habíamos visto en cuanto el estudio de los batímetros, porque de alguna manera es un batímetro al cual se le incorpora el parámetro tiempo. Lo recordamos eso. Fíjense que esta gráfica es un poco elocuente, muy didáctica en ese sentido, porque tenemos los dos bobinados, no importa la forma en que se dibujen, tenemos los dos bobinados que ejercen influencia sobre el disco de giro, el freno, el eje, el tornillo sin fin y el registro ciclométrico que va a producir de alguna manera o que nos va a expresar el valor de la cantidad de vueltas que ha girado el disco, que a través de una constante nosotros la transformamos en energía. Eléctricamente tenemos dos bobinados, entonces por lo tanto cada uno de ellos tiene dos extremos, vamos a tener 4 puntos de conexión. Esos 4 puntos de conexión se estarían perfectamente marcados y pueden ser visualizados en la figura, ¿no es cierto? Tenemos 1, tenemos 2 para el primer bobinado, para el segundo bobinado un extremo y el segundo extremo. Fíjense entonces que cómo se conecta. Si dijimos que este es un medidor de potencia, es un batímetro, entonces tenemos que hacer una conexión batimétrica. O sea, de vuelta recurrimos a lo que habíamos visto antes. Es decir, para un sistema monofásico, tenemos la fase que corresponda, acá la marcamos como línea 1, ¿no es cierto? Y tenemos el neutro. Entonces, teníamos que interrumpir, ¿se acuerdan la conexión para el batímetro? Teníamos que interrumpir, pasar por el bobinado que llamamos amperométrico, ¿no es cierto? Y nos vamos a la carga. Tomamos una medición de ese tipo, o sea, de una excitación respecto de la fase, ¿no es cierto? En este caso la línea 1, vamos al segundo bobinado, que ese sería el correspondiente al bobinado voltimétrico en el batímetro, volvemos y ese retorno a dónde se aplica y se aplica al neutro, o sea, al retorno, o sea, volvemos y cerramos el circuito hacia el generador. Entonces, muy sencillo, muy claro que la conexión es similar a la del batímetro, amperométrica o batimétrica, si la queremos expresar así. Eso es esa es la forma en que debemos conectarlo para el funcionamiento de este instrumento.
instrumento. Eso sí nos tiene que quedar muy claro porque es básico, ¿no es cierto?, para que funcione este instrumento. Repito que para que eso ocurra tienen que estar energizados los dos bobinados. Si uno de ellos, por la situación que sea, no tiene circulación de corriente, y la potencia va a ser cero y por ende la energía también va a ser cero. No debería girar el disco. Bien. El esquema que hemos visto antes, una especie de esquema físico, ¿no es cierto?, que nosotros lo podemos de alguna manera manifestar como una especie de modelo circuital, como un dibujo esquemático del circuito eléctrico, y para eso, bueno, es muy probable que podamos encontrar, según los instrumentos, dos normas, la norma americana y la norma europea, que de alguna manera tienen ligeras diferencias, es decir, manifiestan lo mismo, porque se refieren al mismo instrumento que técnicamente, bueno, funciona. Funciona de la misma forma, cualquiera sea el lugar de donde provenga, pero bueno, la norma americana, fíjense en qué dibuja los bobinados a como nosotros lo habíamos manifestado o como lo habíamos representado cuando estudiamos batímetro. En cambio, la norma europea en realidad lo dibuja los bobinados con unas líneas un poco mayor para el bobinado de corriente, es decir, más, más gruesa para el bobinado de corriente y una línea más fina para el bobinado de tensión. Es decir, de alguna manera los circuitos, bueno, son los mismos, el instrumento es el mismo, nada más que la representación o la norma que adopta manifiesta esquemas un poco diferentes. Estos esquemas nosotros podemos verlos dibujados en el mismo instrumento, en el propio instrumento, es decir, y más precisamente en la tapa de la bornera del instrumento. Fíjense, acá tenemos un instrumento, fotografías del aspecto físico del instrumento. Ahí sí, bueno, como vemos, es notable el eje, es notable el disco, ¿no es cierto?, que consta el registro ciclométrico, el tanque acá del registro ciclométrico. Bueno, y después tiene toda una carcasa y tiene toda una cobertura. La cobertura es metálica, la carcasa normalmente suele ser de aluminio. Después los extremos de los bobinados van conectados mecánicamente ¿a dónde? A esta bornera que tiene los 4 puntos de conexión. El que se ve en el centro es simplemente para ajustar la tapa de la bornera. La tapa de la bornera. Y los orificios que podemos ver en la parte inferior, que se observan ligeramente, son los lugares a donde se van a introducir los cables. Es decir, los cables, los dos primeros, va a decir, esos cables, ¿qué es lo que implica? Implican la conexión desde la energía eléctrica que proviene del sistema de alimentación, ¿no es cierto?, del área en nuestro caso, y después en la parte domiciliaria, ¿no es cierto?, es decir, a donde sería la salida, o sea, entrada y salida. Normalmente son metálicas todas las carcasas, pero también se hacen con tapas de esa carcasa de vidrio o de acrílico. En realidad vidrio no, sino es acrílico transparente que permite visualizar todos los elementos internos del instrumento. Además de que en su parte frontal nosotros tenemos una planicidad, una especie de rectángulo redondeado, cuadrado redondeado en sus extremos, en sus aristas, ¿no es cierto? Y ahí sí podemos ver todo el frente del instrumento. Bueno, esas son diferentes opciones que existen según los fabricantes. Fíjense, acá tenemos uno totalmente metálico y acá tenemos con una tapa de acrílico transparente. Pero de todos modos, sí, en ellos, inclusive con formas ligeramente diferentes, o sea, los formatos, ¿no es cierto?, de la estructura de todo el instrumento pueden ser ligeramente diferentes. Si alguien recuerda, en el instrumento de la derecha vemos
la denominación de Galileo Argentina, era el instrumento que hacían en la fábrica nuestra, acá en La Rioja, en el parque industrial, que armaban acá, ¿no es cierto? En la actualidad cambió de denominación por Elster, ¿no es cierto? Y ya lo vamos a ver algunos aspectos constructivos de ese instrumento. Pero sí es destacable en la figura de la izquierda que nosotros vamos a poder apreciar los elementos que tiene, que también los vamos a encontrar en el de la derecha. O sea, ¿cuáles son las características que se manifiestan? Bueno, notable es, lógicamente, la ventanita que permite ver, ¿no es cierto?, los números del registro ciclométrico, ¿m? Todos los numeritos, ¿ves? Acá 0000 y entre un 1 y un 2, digamos, en el tambor colorado, el rojo. Bueno, eso es lo que nos permite hacer la numeración. Vemos que debajo, ¿no es cierto?, tienen las constantes que de alguna manera manifiestan las valoraciones de cada uno de los números que tenemos en el registro ciclométrico. La unidad es el kilowatt hora, ya lo dijimos, y explicamos el por qué es el que se usa, ¿no es cierto? Medidor de kilowatt hora. Sin faz, o sea que es monofásico. Bueno, tipo y ahí las numeraciones que por fabricación le proporcionan. Vemos que en esa ventana podemos ver el disco o parte del disco y básicamente podemos apreciar cuando está conectado y está consumiendo el usuario, podemos ver la rotación, podemos apreciar la rotación gracias a que en uno de sus cantos o en un pequeño sector de su canto en ese disco, ¿no es cierto?, tiene un esmaltado, tiene un pequeño rectangulito pintado que de alguna manera al dar la vuelta lo podemos ver pasar y que inclusive eso hasta nos permite utilizar este instrumento, que es un instrumento de inducción, que es un instrumento que mide energía, hasta lo podemos utilizar hasta como batímetro si queremos, contando las vueltas y haciendo la transformación del tiempo, aplicando el tiempo, podemos utilizarlo como batímetro. Pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Cuáles son los elementos que nosotros reconocemos como que están indicados como especificaciones en este tipo de instrumentos? La tensión para la que funciona, fíjese acá, hasta una tensión de 240 voltios. Después la frecuencia, 50 Hz, es la que vemos acá. Y después vemos una indicación de corriente y nos dice 10 amperes y dice entre paréntesis 40 a 40. Bueno, ¿qué significa eso? O sea, es una indicación un poquito más compleja. En realidad, el primer número, 10, nos manifiesta la corriente nominal para el que ha sido diseñado este instrumento. Esa sería como corriente normal de funcionamiento. Puede ser menos, pero eso va a depender lógicamente de las condiciones de consumo del usuario. No quiere decir que tiene que funcionar con esa corriente, no. Puede funcionar una corriente menor, el registro o el giro del disco va a ser menor. Y si esa corriente aumenta, lógicamente la velocidad de giro va a ser mayor. Pero ese es el valor de la corriente nominal para un funcionamiento. ¿Qué es lo que es un valor nominal? Como siempre lo sabemos, para la cual ha sido diseñado, para la cual ha sido calculado y para la cual manifiesta las mejores condiciones de rendimiento de cualquier equipo, en este caso el instrumento. Pero fíjense que también tiene una condición que está consignada entre paréntesis, 40 nos dice. ¿Qué quiere decir eso? A ver, pensemos. Si nosotros tenemos diseñado este instrumento para funcionar en condiciones nominales con 10 amperes, ¿qué es lo que pasaría si el usuario en algún momento decide, por necesidad de su vivienda, conectar, bueno, diferentes dispositivos, aparatos, luces, elementos que consumen energía? Es muy probable que esa corriente se supere esa corriente de 10 amperes
amperes se supere, sea mayor el consumo, ¿no es cierto?, que va a circular por los bobinados de este instrumento. Bueno, si esa corriente es superada, este instrumento debe subsistir, no debe dañarse, ¿no es cierto? Debe continuar funcionando. Justamente el valor que está consignado entre paréntesis nos dice hasta qué valor de corriente puede ser superada la anterior, la corriente nominal, o sea, hasta un valor de 40. O sea, que puede resistir en forma permanente, ¿no es cierto?, una corriente de 40 amperes, y este instrumento no se va a dañar, va a seguir funcionando. Y eso es lógico, porque en algún momento, por alguna condición excepcional, cualquier usuario puede consumir más corriente que la para la que está previsto, diseñada este instrumento. Y no debe dañarse, porque si no al otro día van a tener que volver. O sea, desconectarse este instrumento, dañarse, significa salir de servicio y que no recibamos más servicio en ese domicilio, que no debe ocurrir, porque justamente una de las condiciones que se le exige también a la empresa es la provisión permanente de la energía eléctrica. Entonces, este instrumento debe estar apto, debe estar preparado para que ante ciertas condiciones, no por supuesto lo que se ocurra, que justamente están manifestadas con este número, ciertas condiciones de corriente o de consumo, este instrumento pueda seguir funcionando. Y bueno, esas condiciones se supone que no son las normales, que en algún momento van a terminar y va a volver a la normalidad, y el instrumento tiene que seguir funcionando sin dañarse. Entonces, eso significa justamente este 10 y este 40 que tenemos para este caso que vemos en la figura, ¿no es cierto? Bueno, y otro parámetro que de alguna manera nos es muy característico y es la de la cantidad de revoluciones o los giros que da el instrumento por kilowatt hora. Fijémonos en este caso, a 360 vueltas tiene que dar el disco para que el instrumento registre 1 kilowatt hora. Es decir, se marque en el primer número de color negro, negro o blanco, con fondo negro y con el número blanco con fondo negro del registro ciclométrico. Entonces, tiene que dar 360 vueltas. Fíjense que ese valor puede variar y puede cambiar según el instrumento. Y es así que en algunos instrumentos tienen valores más altos, que pueden ser 600, 700, en este caso 300 o menos, y eso hace a la velocidad de giro del disco. Por eso a veces no hay que mirar uno y otro y decir este instrumento está marcando mucho más energía porque gira más. En realidad eso va a depender, por supuesto, del consumo de energía, y va a depender de esa constante de giro que está indicada en el propio instrumento. Bueno, si nosotros vemos y recurrimos a la figura de la derecha, también vamos a encontrar exactamente lo mismo. Registro ciclométrico, la tensión 220, 50 Hz, la frecuencia, 5 amperes la corriente nominal, y fijémonos acá una corriente máxima de 40 amperes. Lo especifica de distintas formas, pero el significado es como lo explicamos recién. La ventana, ¿no es cierto?, donde se observa el disco. Después vemos el tipo, el código, el número, y fíjense, en este caso expresa la clase del instrumento. ¿Se acuerdan? La clase era el concepto que habéis visto en los primeros capítulos, referido a la calidad del instrumento, el año de fabricación también. Bueno, existen distintas y lo van a ver ustedes en la bibliografía que tienen, distintos formatos, distintos proveedores, argentinos, como los vemos acá, que Galileo era una de las empresas, de las denominaciones, ahora es Elster, ¿no es cierto? Existen proveedores americanos, existen proveedores europeos y existen proveedores asiáticos. De cualquiera de ellos nosotros vamos a encontrar posibilidades de encontrar. Lo importante de este tipo de instrumento, y sí observamos también en la fotografía algo que es muy notable en este tipo de instrumentos, ¿no es cierto? Y que es, bueno, nosotros vemos en la parte inferior es
está ubicada la bornera, como lo habíamos manifestado. Este tiene su tapa y vemos que esa tapa está fijada a través de un par de tornillos. Uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene un orificio para incorporar un precinto de seguridad. Ese precinto de seguridad está dado por ese alambrito que nosotros vemos ahí, el cual está bloqueado, y si es extraído, ¿no es cierto?, denota, ¿no es cierto?, la presencia, bueno, de un fraude o de una violación a la conexión, es decir, se lo ha destapado, bueno, por algo, sin duda, para acceder a sus bornes de conexión. E inclusive la tapa, ¿no es cierto?, de este instrumento, pues son desmontables, también tiene un precinto que lo vemos en este caso en la parte superior. Tiene un tornillo con un precinto que de alguna manera evita la violabilidad de eso. En realidad no evita la violabilidad, porque yo puedo ir y cortar el alambre y violarlo y abrirlo y, bueno, y hacer lo que quiera. En realidad es un elemento que va a informar respecto de esa violación, que se produjo en ese instrumento una determinada violación. Y bueno, la empresa sabrá tomar los recaudos en ese sentido. Bueno, eso existe es en todos los instrumentos de este tipo, o sea, los contadores de inducción, ya sea este que vemos o lo que vamos a ver en un momento, todos tienen esos elementos de seguridad, ¿no es cierto?, bueno, para proteger justamente y hacer que únicamente sean manipulados por personal idóneo. Bueno, lógicamente, una por cuestiones para que no sean violados o para evitar el fraude, y otra por cuestiones de seguridad también, pero no nos olvidemos que en las borneras tenemos tensiones, y las tensiones que normalmente tenemos en la línea, y eso puede ser un riesgo también para personas que no conozcan o que puedan manipular eso sin los resguardos necesarios. Bueno, esto que hemos visto es un contador monofásico. ¿Y qué es lo que vimos? Tenía un eje, tenía un disco y tenían esos bobinados, ¿no es cierto?, para la fase que estaba midiendo. Perfecto. Pero también sabemos, ¿no es cierto?, que la energía a los domicilios se provee en forma trifásica, no solo monofásica, sino trifásica. En muchos casos lo es así. Por lo tanto, existen también, en correspondencia a ello, los contadores trifásicos. Los contadores trifásicos, en definitiva, ¿qué es lo que van a hacer? Así como dijimos que la potencia en un sistema trifásico es la suma de la potencia que consume cada fase, bueno, de alguna manera la energía se va a manifestar también en forma similar. Por esa razón, un contador del tipo trifásico, fíjense, son esquemas, fotografía un poco antigua, pero fotografía al fin, y un esquema, ¿no es cierto?, de un contador trifásico. Entonces tenemos para cada una de las fases un sistema como el que habíamos visto para los monofásicos. Entonces tenemos un disco, dos discos y tres discos, con sus bobinados, sus respectivos bobinados, influenciando en cada uno de los discos, ¿no es cierto? Entonces este sería un contador trifásico con tres sistemas de medida. Y bueno, y eso es, si bien sería lo lógico pensar en este momento, pero después vamos a ir avanzando y lo destacamos a esa denominación porque después van a aparecer otras. Es decir, si nosotros hacemos una muestra esquemática, ¿no es cierto?, física al fin, tenemos un sistema de medida con sus discos y sus bobinados, un segundo y un tercero, e inclusive con los sistemas de frenado de los discos. Vemos que la bornera o la conexión, los elementos de conexión ya van a ser como son los sistemas trifásicos, es decir, estos conectados en estrella implicaban cuántos puntos de conexión. Implicaban tres, o sea, si era trifilar, era tetrafilar, serían tres de las fases y el neutro, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos también que al tener tres bobinados, vamos a tener por cada uno de ellos sistemas conectados en serie y en paralelo, o sea, vamos a tener 4 por cada uno de ellos. Bueno, en estas conexiones, ¿no es cierto?, se hace
las interconexiones en realidad para llegar a la bornera de conexión y que es similar a lo de los sistemas trifásicos en el caso de batímetro, a la medición de sistemas trifásicos de potencia, ¿m? O sea, lo mismo que tenemos para los batímetros, pero siempre respetando lo que habíamos visto. Por ejemplo, haber tomado en una de las fases, que podría ser la fase R, si la denominamos de esa forma, tenemos que interrumpir el circuito, pasar por el bobinado en serie que decíamos y luego va a la carga. Y el bobinado en derivación se conectaba en paralelo entre esa fase y el neutro. Bueno, entonces para cada uno de estos sistemas hacemos una conexión similar. Por eso repito que es muy importante reconocer, recordar y que nos quede bien en claro cómo se deben conectar los sistemas batimétricos, o sea, con esas conexiones batimétricas o volt-amperométricas para los batímetros, ¿no es cierto? Porque es la misma forma en la que se utiliza para los contadores de inducción, monofásicos o trifásicos. Bueno, acá habíamos mencionado que teníamos 3 sistemas de medición, porque tenemos los 3 discos, pero ¿qué resulta? Que, bueno, eso implicaba un medidor, ¿no es cierto?, con una cierta altura un poco más amplia que la que vimos recién para uno monofásico. Y porque es lógico, tenemos ahí todo un tándem, ¿no es cierto?, de 3 discos conectados así, uno a continuación de otro, o sea, o sobre un mismo eje. Acá hay que hacer una salvedad, ¿no es cierto? Ya que estamos mencionando esto. Fíjense en que, ¿se acuerdan que decíamos que para que exista el funcionamiento del disco y registro de potencia es necesario que los dos bobinados en un sistema monofásico estén conectados, el bobinado serie y el bobinado en derivación, si lo llamamos de esa forma. Bueno, en este caso, cuando nosotros tenemos un sistema trifásico, bueno, también va a ocurrir lo mismo para que funcione el accionamiento del disco 1, lo mismo del disco 2 o del disco 3, o sea, de los 3 discos. Pero no quiere decir que los 3 tienen que estar excitados para que funcione esto como elemento, como medidor trifásico, porque sería suficiente con que uno de ellos, uno de esos sistemas esté excitado y que esté contando potencia o energía para que haya rotación de todo el sistema, de todos los 3 discos en ese caso, nada más que la velocidad va a ser menor, ¿no es cierto? En ese caso. Es decir, que aunque una de las fases esté excitada y las otras dos no tengan consumo, bueno, ya va a ser suficiente para que todo el eje gire y funcione y produzca un giro. Fíjense que existe un solo registro ciclométrico para todo este sistema. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como una situación o como una variante, teniendo en cuenta de que esto, las dimensiones, digamos, agrandaba un poco las dimensiones del instrumento, se optó por un sistema, también existen, mejor dicho, contadores trifásicos, pero con 2 sistemas de medida, es decir, vamos a encontrar 2 discos, 1 y 2 discos. Y eso hace alusión a qué cosa, a ese método de los 2 batímetros que nosotros habíamos visto en potencia. Fíjese, para medir potencia, ¿no es cierto? Fíjese que esos sistemas, ¿no es cierto?, estaban previstos ¿para qué? Para sistemas trifilares, o sea, acá no tenemos el neutro, para sistemas trifilares, o sea, que provienen, por ejemplo, de conexiones en triángulo. Bueno, y de alguna manera producen una medición de energía consecuente con el consumo del sistema trifásico en general. Bueno, pero continuando con la minimización del tamaño de estos instrumentos, minimización que siempre está presente tecnológicamente en electricidad y en electrónica, entonces se continuó y fíjese que se desarrollaron los contadores trifásicos con un sistema, es decir, un sistema de medida, es decir, un disco simplemente, un disco. Y los bobinados, ya sea 2 o 3, según como esté previsto, ¿no es cierto?, están todos a la vuelta de ese disco, o sea, un poco más, por supuesto, en situación
espacial más amontonados, diríamos, pero afectan a un solo disco. Bueno, son las tecnologías de fabricación. Si nosotros observamos en la figura de la izquierda, bueno, vemos el contador ciclométrico, vemos el visor del disco y vemos que nos dice 3 por 3, 80, 220. Eso nos denota justamente que es un medidor trifásico, además de que lo dice ahí, ¿no? Medidor trifásico tetrafilar, o sea, para 4 conductores. Nos da la frecuencia, 5 amperes es la corriente nominal, y fíjense, 40 amperes es la corriente máxima, y la de sobrecarga. Nos dice, ¿qué es lo que nos dice? 150 o 750, bueno, no alcanzo a ver bien, revoluciones por kilowatt hora. Así que para que registre 1 kilowatt, tiene que dar 750 vueltas el disco, ¿no es cierto? Y la clase 2. Bueno, internamente el instrumento es de este tipo, o sea, tiene una carcasa de sostenimiento y bueno, se ubica toda la parte esquemático de funcionamiento del instrumento y bueno, y la bornera lo veo. Fíjense que la bornera, que también se la registra en la figura izquierda, tiene una tapa, la tapa de la bornera, transparente, y en la parte de la derecha de esa tapa vemos el esquema de conexión, el esquema de conexión de esa bornera y la conexión con la línea y con los bobinados del instrumento. Bueno, esto, ya que hablamos de conexión, las conexiones son, y si nosotros las vemos acá, no difieren en absoluto de las que utilizamos para conexión de batímetros trifásicos, tetrafilares en el primer caso y trifilares en el segundo caso. Es decir, vemos, supongamos, una de las líneas o una de las fases, se tenía que interrumpir, pasar por el bobinado amperométrico y luego va la carga. Se toma un contacto de ahí hacia el bobinado voltimétrico y lo conectamos a ese elemento en común o a ese punto en común a los tres sistemas de medición, y eso a dónde se conecta, y va conectado al neutro. O sea, si nosotros hacemos un relevamiento o un seguimiento de las líneas de conexión, y vamos a ver que es exactamente como lo hacíamos en la medición de potencia. Lo mismo para el L2, lo mismo para el L3. En el esquema inferior, ¿qué es lo que vemos? Las conexiones para un sistema trifilar. ¿Se acuerdan? Ese sistema caracterizado por 2 sistemas de medida. Ese es el equivalente a medición de potencia en un sistema de 2 batímetros. Bueno, se conectaban las líneas para medición de corriente, y a una de ellas, ¿no es cierto?, las conectamos el retorno de las fases de tensión, o sea, de la bobinado de tensión. Vemos que ese punto en común, a donde lo conectamos, y lo conectamos, en este caso, a la línea 1, a una de ellas. Bueno, es la típica conexión del sistema de 2 batímetros. Bueno, eso es lo que con eso nosotros tenemos los instrumentos para medir energía analógicos, ¿no es cierto? Lo que sí era conveniente mencionar, cuando nosotros vemos el odómetro, que más que el odómetro, el odómetro es en el auto, el registro ciclométrico, ¿no es cierto?, de este instrumento, bueno, vemos la numeración. Fíjense que podría ser 000 cuando este instrumento hasta recién sale de fábrica, podemos decir, ¿no es cierto? Y ese instrumento va a prestar servicio. Cuando se conecta y empieza, bueno, a registrar consumo de corriente que pasa desde el proveedor hacia el usuario, va a empezar a girar el disco y va a empezar a producir registros en forma acumulativa, ¿no es cierto?, en cada uno de sus posibles numeritos, tambores de números, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a ver miramos un instrumento de este tipo, este instrumento analógico, en un
o vemos el registro ciclométrico en un instrumento, en una vivienda cualquiera, vamos a ver números relativamente grandes, ¿no es cierto? O sea, todos los valores o algunos de ellos con registros de número. ¿Qué es lo que nos estaría significando ese número? Fíjense que no es la energía que está consumiendo el usuario en ese momento, no es la potencia que consume, sino que es la energía. Acuérdense, este es un contador, estos contadores de inducción son contadores de energía, o sea, miden energía, que en realidad más que medirla, registran el consumo de energía. ¿Qué consumo? El consumo que tuvo el instrumento o que registra el instrumento desde el instante que ha sido conectado, desde el instante que estaba así como está en este caso, con indicación cero, hasta el instante que nosotros vamos a efectuar la lectura. Por lo tanto, si ustedes miran el registro de su casa, van a ver, si tienen un instrumento de esto, van a ver un número considerablemente grande. Bueno, eso es la energía que han consumido ustedes en su vivienda desde el instante que se ha conectado ese instrumento hasta ese momento precisamente. Entonces, ¿cómo hace la empresa? Si bien ese es esto que estoy comentando es un tema de otra materia, que es la comercialización, ¿no es cierto? Que lo van a ver ustedes en otra materia un poquito más adelante. Pero de alguna manera comentamos acá que cómo hacen la determinación del consumo mensual, porque ahora se mide mensualmente, antes en una época se medía en forma bimestral, ahora se mide mensual. Entonces, mensualmente recorre, hay un operador que recorre, toma el registro de ese instante, del instrumento en ese instante, en el momento que lo hace. Y fíjese que todos los meses hace lo mismo. Entonces, en el mes presente, digamos, el que va a hacer toma la lectura, después considera la lectura que tomó en el instante anterior, en el mes anterior, perdón, en el mes anterior, hace la diferencia entre ellos y ese es el valor de la energía consumida en el mes. Ese valor de energía multiplicado por el costo de la energía, bueno, es el valor de la facturación. La facturación, la boleta que nosotros vemos que llega mensualmente a nuestro domicilio, que llega en formato papel bueno, o por internet, como desea, o virtual. En realidad es un poquito más complejo porque a ese valor del costo de la energía, con energía activa más la energía reactiva, se le agregan las tasas, ¿no es cierto?, los impuestos nacionales o municipales, o bueno, o los que estén de alguna manera convenidos para que figuren como agregados a ese consumo. Y eso determina un valor de un costo monetario. Entonces se transfiere el valor de energía consumida, se lo transfiere a peso a través de un costo unitario del kilowatt hora. Si ustedes analizan una boleta de la luz, como le decimos comúnmente, en realidad es la factura de consumo de energía eléctrica, sería el valor correcto o la denominación correcta. Entonces van a ver esas condiciones, va a haber lectura anterior, lectura actual, esa diferencia multiplicada por el costo unitario del kilowatt sumado al de la energía reactiva, y de ahí se agregan después las tasas o los impuestos, ¿no es cierto?, de todo tipo. Y eso a la larga hace, finalmente es bueno, inclusive acá está también en la misma factura, ¿no es cierto?, se agrega el consumo de agua. Bueno, pero esa es otra cuestión de convenios, ya simplemente entre empresas y usuarios, sin lugar a dudas. Bueno, así como existen los contadores monofásicos o trifásicos, analógicos, ¿no es cierto?, que se basan en el instrumento de inducción que hemos visto, también existen los contadores de energía, pero digitales.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene un contador de energía digital? Ya no tenemos bobinados como tenemos acá. Van a estar constituidos un poco con criterios similares o con partes constitutivas similares a las que nosotros vimos, por no decir iguales, porque en realidad son iguales, a los que vimos para los instrumentos digitales, que lo vimos en el capítulo 4, si mal no recuerdo. Ahí vimos qué partes tenía instrumento. Y si las recordamos nosotros así rápidamente, ¿qué tenía? Y tenía las unidades de entrada, ¿no es cierto? Tenía los conversores analógicos digital y tenía el display, por ejemplo, ¿no es cierto? Cada uno de ellos ya habíamos hablado qué es lo que tenía, cómo está conformado, en definitiva, los contadores, digamos, los conversores analógicos digitales estaban basados en procesadores, o sea, elementos circuitales, circuitos electrónicos que de alguna manera producen el cambio de tipo de señales, de analógicas a digitales, y bueno, se realiza todo un sistema codificado, ¿no es cierto?, para que después lo expresen como en numeración analógico, en valores analógicos del parámetro que se está midiendo. En realidad, un instrumento de este tipo, un instrumento digital, pero usado como contador de energía, a ver, ¿qué elementos tiene? Bueno, de vuelta vamos a encontrar los mismos elementos. O sea, tenemos todo un sistema de adaptación, ¿no es cierto?, del parámetro a medir. Nunca nos olvidemos de que son señales analógicas las que provienen, las que tenemos en la línea, ¿no es cierto? Son señales analógicas, es decir, tensiones y corrientes, que son parámetros analógicos o excitaciones analógicas. Entonces nosotros tenemos que convertirla, convertir analógico a lo digital. Entonces después la procesamos. Una vez que la convertimos, la procesamos en forma digital. Entonces por eso tenemos esos microprocesadores. Son circuitos electrónicos basados en chips, ¿no es cierto? Esos chips contienen procesadores que a su vez internamente están constituidos por semiconductores y por elementos circuitales, tal como resistencias, inductores, capacitores. En realidad tienen resistencias y capacitores, ¿no es cierto? El inductor por lo general es un elemento muy voluminoso, por eso en la microelectrónica no se usa. Y de alguna manera constituyen esos circuitos en ese microprocesador, que lo que hace es procesar la energía, codificarla, en este caso cuantificarla, y la envía la información, ¿no es cierto?, de esa cuantificación, la envía al display. El display no es otra cosa que el mismo que habíamos visto para los instrumentos digitales que vimos en el capítulo 4, o sea, constituido por una serie de elementos que pueden ser LCD, pueden ser LED, es decir, matriz de punto, el que se utilice, según la tecnología que se utilice, ¿no es cierto? Pero bueno, estos instrumentos agregan algunos elementos como una fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque todos los circuitos electrónicos que constituyen son circuitos basados, como dijimos, en transitores bipolares, ¿no es cierto? Esos transitores necesitan polarización para funcionar. Esa polarización la hacemos a fuentes de continuo. Entonces, estas fuentes de alguna manera proveen esos valores de continuo para que funcionen todos los circuiterías que tenemos, ¿no es cierto? Después tenemos acá se observa elementos de comunicación, de alguna manera son elementos, un puerto óptico, ¿no es cierto?, que digamos, en contacto con un elemento registrador que se acerca a ellos, ¿no es cierto?, puede tomar la lectura sin necesidad de que un operador, por ejemplo, lo anote, ¿no es cierto? O sea, la lectura se puede hacer así en forma manual, anotando los valores que tenemos registrados en el registro ciclométrico, o lo podemos hacer, digamos, a partir de las memorias internas que tienen esa, ¿no es cierto? Y acá lo vemos, ¿no es cierto? Ya sabemos que la electrónica permite eso, justamente registrar en memoria a través de un
circuitos que se llaman flip-flop, por ejemplo, en memoria permiten mantener datos, ¿no es cierto?, de medición, mantener datos de valoraciones extremas, en fin, una serie de datos, o sea, los pueden mantener o pueden quedar registrados. Como ya sabemos en las computadoras, como ya lo hemos visto en distintos elementos de electrónica que usamos muy comúnmente, hasta incluso en los teléfonos celulares, ¿no es cierto? Bueno, o sea, tenemos elementos de comunicación, tenemos memoria, y bueno, y también en el instrumento vamos a ver un pulsador, un botoncito decimos nosotros, es un pulsador que nos permite cambiar los valores o sea, los valores que tenemos en el registro ciclométrico, ¿no es cierto? Es decir, esos valores, ¿por qué? Porque en caso, y también como hemos comentado en muchas oportunidades, ¿no es cierto? El instrumento, si bien es un medidor de energía, un contador de energía, o sea, mide el consumo de energía, pero de alguna manera, como muchos instrumentos digitales, son multímetros, es decir, expresan también otros parámetros, miden otros parámetros, ya que convertimos esas señales, las podemos procesar y podemos medir otros parámetros, así como lo era en el caso de los batímetros, que vimos en la clase anterior, que más que batímetros ya eran analizadores de redes, analizadores de todos los parámetros de redes. Bueno, en este caso también hay ciertos parámetros que miden, que no es, o sea, no solo la energía. Por esa razón es que nosotros vamos a ver que que tienen esa posibilidad, estos instrumentos, de poder tener otros registros. Bueno, acá en la figura que vemos, ¿no es cierto?, son dos, digamos, especies de formatos que usados en este tipo de instrumentos. Originalmente el instrumento en su comienzo se adaptó a la forma o al formato que tenían los instrumentos, los contadores analógicos. Fíjense que este es muy parecido en su formato a ese contador analógico. ¿Qué es lo que vemos? Vemos esa carcasa, fíjense en la bornera, vemos sobresaliente, ¿no es cierto? Y el panel frontal donde tenemos, bueno, por supuesto el display, ya no vemos el disco de rotación porque estos no tienen un disco que rota, sino que se hace un análisis de parámetros a través de los microprocesadores, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, si nosotros analizamos lo que nos expresa este instrumento como especificación, es exactamente lo mismo que teníamos antes. La tensión, la corriente nominal, la corriente máxima, la frecuencia, bueno, acá ya no, la clase nos da acá, ¿no? Pero no tenemos la... Fíjense en ese parámetro que era la cantidad de vueltas o la cantidad de vueltas por kilowatt hora, porque ya no hay vueltas de un disco, ¿no es cierto? Esa constante ya no la tenemos. Bueno, y en nuestro display podemos hacer observación, ¿no es cierto?, de la energía. Repito, esa energía 120, por ejemplo, que tenemos registrado acá, ¿qué es lo que es la energía que va a consumir este instrumento desde que se ha conectado, desde su día cero, del instante de conexión? Bueno, en la bornera de conexión, ¿qué es lo que vemos? Y también vemos un esquema, una especie de modelo circuital de conexión, basado en los bornes que tiene acá. Este sin duda es uno trifásico. Y también, ¿qué es lo que observamos? Que también tienen ese elemento de antiviolación, o mejor dicho, de registro de violaciones, detector de violaciones, ¿no es cierto? A través de precintos que se incorporan a este instrumento. Bueno, después un poco se dejó ese formato y en la actualidad existe un formato tal como el que vemos a la derecha. Dicen, este justamente es de la empresa actualmente existente en el parque industrial, es la razón social de la empresa que tenemos acá en el parque industrial, Elster, ¿no es cierto? Bueno, vemos exactamente lo que decíamos, ¿no es cierto? La bornera va a estar ubicada en este punto y acá digamos, en un sobre relieve marcado en este transparente, ¿no es cierto? En esta tapa, porque esta tapa que a través de este tornillo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acceso a la bornera de
a la bornera de conexión. Pero lo importante también en todo esto es ver qué es lo que de alguna manera nos proporciona, porque dijimos que no solo nos mide energía, este instrumento. Acá tenemos otro formato de este tipo de instrumento, pero bueno, nosotros vamos a ver y nos dirigimos a esta otra diapositiva. Fíjese, en un monofásico, en un instrumento monofásico, nosotros vamos a tener lectura de la energía activa, lectura de la, y en cada una de estas lo estamos observando, ¿no? De la energía activa, de la energía reactiva, o sea, también la detecta y la mide y la expresa. La demanda máxima de potencia que tuvo esa carga o ese consumidor. Eso es importante. ¿Para qué? Porque en base a esa demanda máxima, ¿qué es lo que quiere decir? Esa es la potencia máxima que ha consumido, que en base a esa potencia se puede determinar la corriente máxima que ha circulado, y en base a esa corriente determinada se regulan o se calibran los fusibles, que Edelar ahora los incorpora, ¿no es cierto?, como fusibles aéreos, ¿no es cierto?, justamente ahí a la par del mismo morseto de conexión al cable, hay como una especie de mandíbula que lo conecta al cable, y ahí inmediatamente ahí en ese mismo lugar está el fusible aéreo, ¿no es cierto? Por eso en muchas ocasiones a veces no solo, no, cuando hay una demanda muy fuerte, ¿no es cierto?, que excede el consumo preparado para cada vivienda, entonces se puede saltar ese fusible. Ahí sí o sí tenemos que llamar a la empresa y ellos cambian ese fusible porque está prácticamente en los cables, ¿no es cierto? En los cables de tendido, ¿no es cierto?, de esa alimentación domiciliaria. Bueno, por esa razón es importante esta demanda máxima que expresa en valores de potencia. Pero también se mide la corriente, la intensidad de corriente, la intensidad instantánea, la que está funcionando, que está circulando en ese momento, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la energía activa, la energía reactiva, la, la demanda de potencia, como dijimos, y la corriente. Pongámosle 3,5 amperes, ¿no es cierto? Estarían circulando. Pero fíjense que si nosotros vamos accionando el pulsador, ese que mencionamos, que está en la parte frontal y accesible al usuario, al operador, ¿no es cierto?, o a cualquier persona, pulsamos la primera vez, vamos a ver la energía activa, pulsamos una segunda vez, vamos a ver la energía reactiva, pulsamos una tercera vez, vamos a ver la demanda máxima, si seguimos, hacemos otro pulsado, la corriente, y vamos a ver que en un momento, si pulsamos, se encienden los LED, todo, aparece todo con 8, diríamos, todo con 8. Es decir, se encienden todos los elementos, ¿no es cierto?, que conforman cada uno de los del display, ¿no es cierto? Del display de 7 segmentos, de la unidad de 7 segmentos. ¿Para qué es eso? Para asegurarnos de qué cosa, de que el display está funcionando correctamente. Si se enciende, cuando yo pulso en esa oportunidad el pulsador, y se encienden todos en expresión de 8, ¿qué quiere decir? Que todos los elementos de la unidad de 7 segmentos están funcionando correctamente. Porque puede haber, ¿cuál sería la otra situación? Que alguno de ellos no se encienda, puede que esté fallando alguno de ellos, alguno de los dioditos que conforman las unidades de 7 segmentos, y bueno, va a aparecer cualquier otro número, un 7, un 5, cualquier otro número según cuál es el esté fallando y no se enciende. Entonces eso implica que el display no está expresando bien. Entonces imaginemos que ante una situación de esa, podría ser que acá, en la medición que estoy marcando de corriente, por así decirlo, en lugar de ser 3, que esos dos segmentos, ¿no es cierto?, de la unidad de 7 segmentos no funcionen, y que correspondería a un 8, 8,5 en lugar de 3,5. ¿Por qué? Porque esas dos partes de la unidad de 7 segmentos no funcionan. Entonces, ¿cómo yo sé que sí está funcionando correctamente? Cuando hago ese pulsado y aparece toda una lectura de 8, de números 8, ¿no es cierto? Entonces, esa es la
prueba del display, para saber qué exactamente funciona. Bueno, si alguien tiene en su vivienda acceso a eso, puede pulsar los, los instrumentos que ahora en la mayoría ya están siendo reemplazados, los inductores, los contadores, los contadores de energía analógicos están siendo reemplazados por los digitales. La mayoría de la vivienda vamos a tener eso. Si alguien tiene acceso a eso, pulsando cada así en forma secuencial a ese pulsador, a esa tecla, nosotros vamos a ver que nos van a manifestar distintas valoraciones. ¿Qué son esos? Los valores de energía activa, reactiva, demanda máxima, ya dijimos, corriente y la prueba del display. Esto para un contador monofásico, ¿no es cierto? Si tenemos uno trifásico, ¿qué es lo que nos va a pasar? Bueno, similar, o sea, va a ser exactamente, a ver, salvando las diferencias de alimentación, nos va a pasar de que nosotros vamos a tener también la energía activa, la energía reactiva, la demanda máxima, la intensidad de corriente por cada una de las fases. Entonces vamos a tener la intensidad, fíjese, de la línea 1, vamos a tener la intensidad de la línea 2, la intensidad de la línea 3, o sea, el sistema es trifásico. Y después finalmente la prueba del display, o sea, vamos a tener algunas posibilidades más, pero bueno, el sistema lo permite. Bueno, eso es. Lo importante también de esto, bueno, un poco, desde el punto de vista del uso, ¿cuál sería? Reconocer qué es lo que medimos cuando nosotros estamos observando un instrumento de este tipo. Y después también cómo se lo conecta. Entonces, para eso recurrimos a todo lo visto anteriormente en cuanto a batímetro o contadores analógicos de inducción. O sea, exactamente igual. Y eso en alusión a lo que siempre estuvimos comentando, siempre estuvimos diciendo anteriormente, que, que los instrumentos digitales siempre se adaptaron desde ese punto de vista a lo que es los instrumentos analógicos que originalmente producían la misma medición de parámetros, ¿no? Bueno, con eso terminamos esta unidad, la unidad temática 7, y ya, bueno, ustedes en la bibliografía que tienen, que se les ha alcanzado, bueno, pueden encontrar todos estos elementos. Fíjense, acá están los contadores, bueno, está un poco lerdo, instrumentos de inducción, es decir, lo que hemos visto. Lo que hemos visto respecto de eso está el desarrollo de las cuplas hasta llegar a la fórmula, ¿no es cierto?, de funcionamiento de este instrumento. 6 o 7, profe, disculpe. ¿Sí? La unidad 6. A ver, no sé qué es lo que... Alguien preguntó algo. ¿Qué es lo que dice? Sí, sí, dijo unidad 7 y está en el archivo de la unidad 6. Y es unidad 6, sí, ahí está, fíjense. Guía de estudio de unidad 6. Sí. Bien. Las características, la utilización, bueno, lo que vimos de los registros ciclométricos, dibujos y fotografías que caracterizan a los contadores de energía, la forma de conectar, que es lo más desde el punto de vista del uso, las distintas tecnologías y formatos de fabricación, ¿no es cierto?, que según las procedencias, fíjense, incluso tenemos hasta circular, la forma. Los trifásicos de tres sistemas, de dos sistemas y de un sistema, y fundamentalmente las conexiones. Y después los instrumentos digitales con los distintos formatos que se utilizan ya y con lo que miden cada uno de ellos. Muy bien, con eso terminaríamos esta unidad, la unidad 6, ahora lo digo bien, ¿no es cierto? A ver, perdón, acá.